Hola, ¿cómo están? Comenzamos con el tema 5, que es la circulación atmosférica general. El desigual calentamiento de la superficie terrestre por la radiación solar y en consecuencia el efecto sobre la temperatura de la atmósfera, que ustedes estuvieron viendo en el tema anterior, es la principal causa de los movimientos atmosféricos. ¿Por qué? Porque como sistema climático, vamos a necesitar encontrar un equilibrio. Entonces se van a producir esos movimientos ante un cambio, en este caso de radiación en consecuencia de temperatura. Entonces lo que se genera es una circulación de aire que tiene condicionantes térmicos y mecánicos. Esa circulación de aire que nosotros vamos a llamar circulación atmosférica general. Estos condicionantes térmicos van a determinar o van a influenciar mayormente una circulación meridiana, ¿sí?, de la que se va a dar en el eje ecuador-polo, mientras que los condicionantes mecánicos van a estar asociados más a una circulación zonal, o sea, de oeste a este o de este a oeste. Ya cuando vayamos adentrándonos en el capítulo vamos a empezar a verlo con más detalle. A toda esta circulación, tanto meridiana como zonal, junto con sus causas térmicas y con sus causas mecánicas, las vamos a llamar circulación atmosférica planetaria. O bueno, la circulación atmosférica general, que es el título del tema. Y esta circulación va a darse entre los 0 grados y los 55 kilómetros de altura. O sea que vamos a estar hablando de toda la circulación de aire que se produce en la troposfera, en la tropopausa y en la primera parte de la estratosfera. Si hablamos de circulación de aire o movimiento de aire o de circulación, indefectiblemente lo vamos a asociar a la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Podemos repasar un poquito, ya lo habíamos visto en los temas anteriores. La atmósfera en general contiene una gran cantidad de moléculas de gas que son atraídas hacia la Tierra por la fuerza de gravedad. Entonces, Aguado y Burt explican que la presión atmosférica es la masa de aire arriba de nuestro que está siendo atraída por la gravedad, o es el peso de la columna atmosférica, o el aire, por unidad de superficie en el lugar de la observación. La definición está sacada del libro de Gil Orsina y Orsina Cant. Como vemos, a medida que ascendemos en altura, la presión disminuye. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos masa de aire sobre nuestra cabeza o sobre el lugar donde estemos midiendo, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre la presión que vimos hace un ratito, la temperatura y la densidad? Como la atmósfera terrestre está compuesta por gases, tanto variables como permanentes, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. Podemos decir que la experiencia cotidiana indica que esos gases tienden a expandirse cuando son calentados y se vuelven más densos cuando se enfrían. Esto sugiere que justamente la presión está relacionada con la densidad y está relacionada con la temperatura. De hecho, la relación es bastante simple y se describe mediante la ecuación de estado, que la ven acá, y donde la presión, ¿sí?, está expresada en pascales, es producto de la densidad en kilogramos por metro cúbico, una constante en julios por kilogramos por Kelvin y la temperatura. Si de esta fórmula nosotros podríamos despejar densidad para hacer el cálculo variando tanto la presión como la temperatura, y entonces si la densidad del aire aumenta, mientras la temperatura se mantiene constante, la presión va a aumentar. ¿Qué pasa si cambiamos la temperatura y no variamos la presión? Cuanto mayor sea la temperatura, menos denso va a ser el aire. Bueno, esto no es tan lineal como le dan las fórmulas, pero sí hay variaciones, y esas variaciones son importantes a nivel de movimiento de aire. Y esto lo vamos a ver un poco en la figura tomada del libro de Lütgens y Tarbuk, donde se ven dos columnas de aire. Una, las dos tienen a la superficie la misma presión, 1013, y una tenemos un aire más frío y otra tenemos un aire más cálido. El aire más cálido es más denso que el aire más frío.
Y tenemos que con la altitud lo que pasa es que la presión disminuye más en la columna de aire frío que en la columna de aire cálido. En esta diapositiva se muestra la relación entre la temperatura y la presión en la altura en una misma columna o comparativamente en dos columnas. Fíjense que en la parte A de la figura tenemos dos columnas de aire con la misma presión en superficie y la misma presión en altura y la separa 5.640 metros de distancia. Si aumentáramos la temperatura de la columna de la derecha, o sea esta, causaríamos que el aire se expanda, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que va a llegar a mayor altura. O sea, contiene la misma cantidad de masa, pero su densidad es menor para compensar ese aumento de altura. ¿Qué pasa con la presión? Fíjense, esta cae a 500 milibares después de 5.700 metros en el aire cálido, mientras que el aire frío, esta misma presión la encuentro a 5.640 metros. Esto genera, ya después lo vamos a ver, un gradiente vertical que permitirá movimientos de aire para compensar las superficies. Hasta aquí estuvimos viendo la relación entre la presión, la temperatura, la densidad, un poquito más detallado. Ya les vamos a dejar bibliografía para que puedan leer detenidamente sobre esto. De ahora en más nos vamos a empezar a referir pura y exclusivamente, bueno, casi, a la presión. La distribución de la presión a nivel del mar en todo el mundo es una característica muy variable de la atmósfera. Para visualizar esta distribución se utilizan líneas llamadas isobaras en los mapas del tiempo, ¿sí? Estas isobaras son líneas que conectan puntos de igual presión barométrica. En los mapas se utilizan estas líneas con una equidistancia entre las mismas de 3, 4 o 5 hectopascales. ¿Cómo obtengo esas líneas? Las mediciones de superficie en general son puntuales. Si ustedes lo vieron en las estaciones meteorológicas, bueno, las estaciones meteorológicas están distribuidas alrededor del planeta y toman datos de presión. Entonces, para poder generar un mapa de isobaras, lo que se hace es una interpolación. Fíjense que ustedes tienen aquí distintos puntos con distintas presiones, cada uno de ellos, y isobaras, líneas que unen puntos de igual presión, con valores a determinar o seleccionados para representar. Entonces, por ejemplo, se selecciona el valor de 1995 y este valor tenemos estaciones que contienen el dato, pero otras no. Entonces, en las que no, lo que se genera es una interpolación entre 994 y 1002. De esta manera se emplea o se generan los mapas de isobaras. En la actualidad está todo mucho más automatizado y ya se trabaja con grillas, ¿sí? Con las imágenes satelitales, entonces no es tan difícil, o modelos, ¿sí? Modelos matemáticos de circulación. Bueno, tenemos estos mapas en donde tenemos líneas que unen puntos de igual altura y que me van a representar o me van a estructurar determinadas figuras. Entonces, ¿cómo sabemos si es una alta presión, una baja presión o qué otros individuos isobáricos existen? Las estructuras características o individuos isobáricos que más deben haber escuchado son los ciclones o los anticiclones. Los anticiclones o altas presiones son individuos isobáricos donde la configuración de las isobaras es concéntrica y tienen los valores mayores en la zona más céntrica. Y se habla de ciclones o bajas presiones o área ciclonal cerrada cuando la presión crece hacia la periferia y los valores
del centro son los menores. Pero a veces los trazados de las isobaras no son tan cerradas, sino que son un poco más abiertas, tanto de la alta como de la baja, ¿no? Presión. Las dorsales, cuñas o crestas, son las unidades isobáricas más abiertas, donde las isolíneas más céntricas tienen los valores mayores, mientras que las vaguadas o los Thalwell son depresiones donde la isolínea más céntrica tiene los menores valores. En ambos casos, el eje de estos individuos puede variar. Otro de ellos es el collado, que es una configuración constituida por isobaras no cerradas, también, y forma una típica silla de montar, si la pudiéramos ver en 3D, producto de la disposición en cruz de 2 anticiclones y de 2 bajas presiones o ciclones. En esta figura podemos ver cómo sería un corte vertical cuando estamos hablando de una baja presión o cómo sería el corte vertical si hablamos de una alta presión. Estos individuos isobáricos los van a ver en los prácticos, en el próximo práctico creo que tienen, cuando puedan analizar una carta de tiempo. Entonces, fíjense, esto es una carta de tiempo, les va a mostrar, esto es una carta de tiempo de superficie, ¿sí? Entonces les va a mostrar las distintas isobaras, los vientos, en las distintas estaciones meteorológicas, el cielo, si está cubierto o no, y los individuos isobáricos. Fíjense que acá tenemos una baja presión, acá tenemos una alta presión, pero no es un individuo cerrado, con lo cual podríamos tener una dorsal, sería una dorsal con eje en este sentido. Otra baja presión cerrada y 2 altas abiertas. Fíjense que la alta, una baja y podría ser otra baja acá, nos estaría formando en esta zona un collado. Esta otra imagen les muestra que también de un centro de baja presión o de alta presión no necesariamente son concéntricos y en forma circular, sino que tienen distintas formas que van adquiriendo dependiendo de la presión en superficie. También se pueden identificar, aparte de con letras, con signos positivos o negativos. Positivo para los anticiclones, como les dice ahí, y negativos con los ciclones.